Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paula Villegas en su segmento Venciendo Gigantes, así que le damos una bienvenida. Paula, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola, hola. Pues bendecida tarde, no sé en qué horario están en su país, pero pues gracias a Dios están aquí escuchando la palabra que hoy Dios tiene para su corazón. Y pues doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por tomarse este tiempo, por nunca va a ser tiempo perdido escuchar la palabra de Dios, siempre va a ser tiempo invertido en ti, tiempo invertido en tus generaciones, que justamente hoy vamos a hablar o seguir hablando sobre estos gigantes que se heredan, gigantes generacionales, gigantes que si no rompemos con esos patrones, con la ayuda de Dios, si no tomamos buenas decisiones, hoy es el tiempo de tomar esas decisiones, de ser fuertes, de ser valientes, como en su momento le decía Dios a Josué, ser fuertes y ser valientes para vencer a estos gigantes, pero también para vencer esas herencias que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos. Te invito a que veas la primera parte que llamamos justamente gigantes generacionales. Hoy quise llamarlo nuevamente gigantes que se heredan porque así como nos han heredado cosas buenas, cosas materiales, tal vez algunos, pero también estos gigantes vienen de generación en generación. Ellos no van a parar si ya tu abuelo murió, ellos no están vencidos en el momento que tu abuelo fallece. Ellos siguen una labor, ellos están en este mundo, recuérdalo, para hurtar, matar y destruir. Y desgraciadamente, pues viene de generación y eso lo vemos hasta desde el inicio, desde los tiempos de Adán, Eva, en donde vemos que en el momento que entra el pecado al Edén, en ese momento se pierde esa relación con Dios, se pierde esa comunión, se pierde eso bonito que había entre Adán y Eva y Dios. Y entonces al entrar el pecado, pues sabemos o muchos conocemos la vida de Caín, en donde pues entró o dejó, permitió que gigantes como el enojo, como la envidia, el odio, no sé, habrá muchos gigantes que él permitió dejar pasar a su vida, a su mente, y que lo llevó a tomar una decisión y esa fue pues matar a su propio hermano Abel, ¿verdad? Y bueno, pues si seguimos leyendo esta parte del Génesis, pues Caín tuvo hijos, tuvo nietos, y hay una parte en donde dice que Lamec, que fue parte de la generación de Caín, dice que él seguía vengando la vida de Caín. Imagínense, o sea, ya había pasado años y Lamec, que era de esa descendencia de Caín, él dice que él seguía vengando la muerte de Caín, él seguía matando. Entonces, ¿cómo desde el momento que entró el pecado, vienen estos gigantes que Caín también pasó, como eso de la venganza, como dejó pasar a sus generaciones y vemos en ese momento a Lamec. Y de hecho la Biblia cuando habla de las generaciones de Adán, no menciona a Caín, menciona a Seth. ¿Por qué? Porque para Dios es importantísima las generaciones, muy importantes. Dios se preocupa por tu generación, se preocupa por ti, se preocupa por el legado que vas a dejar, qué vas a dejar, qué vas a sembrar en tus hijos, qué vas a sembrar en tus nietos. A mí me encanta esta historia de la abuela de Timoteo y de su madre. Me encanta porque cuando Pablo conoce a Timoteo, él halaga y él habla muy bien de la abuela de Timoteo y de la madre de Timoteo, que hicieron una gran labor con Timoteo y Timoteo pasó a ser discípulo de Pablo.
Entonces, por la buena decisión desde la abuela y la madre, pues creció un niño que conoció a Dios. Entonces, ¿cuál es la labor que o que no, más bien que no pudieron realizar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que lo veíamos la semana pasada aquí en Éxodo 20, en donde Dios habla de justamente de las generaciones y dice, no te inclinarás a ellas, habla aquí de las imágenes, les está hablando sobre los 10 mandamientos, pero me gusta esta parte en donde dice, yo soy el Señor tu Dios, que soy fuerte, que soy celoso y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Dios ve los pecados desde los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios lo ve todo. A Él no le podemos esconder nada. Entonces, Él no nada más se queda con el pecado de tu papá. O sea, se va más allá porque a Él le interesa que se corte con eso, que rompamos esas cadenas de esclavitud que traemos, ¿verdad? Que bueno, veíamos hace 15 días que cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, Él viene a sanar, Él viene a hacernos, a redimirnos, Él viene a mostrarnos el camino hacia el Padre, Él viene a mostrarnos al Padre, Él viene a cortar con todo lo que teníamos, pero necesita de nuestras decisiones. No es algo mágico, no es algo de que tú ya recibiste a Cristo en tu vida, ya... pues le pediste perdón por los pecados que cometiste. Ahora hay que trabajar, ahora hay que escudriñar la palabra para poder vencer cada gigante. Por eso dice que Él va a renovar nuestra mente, pero es en la medida de que tú empiezas a leer, Dios te va mostrando el camino, vas a conocer la verdad, vas a poder ser libre de esas ataduras, de esas cadenas de generación en generación. Y hace 8 días les dejaba yo una tarea y les decía, piensa algo malo que has visto que tienes o que te han dicho que tienes en algún momento, tu carácter, tu forma de pensar, cómo reaccionas, cómo, eh, pues sí, cosas malas que tú misma o tú mismo has visto, porque muchas veces tú podemos decir y no somos responsables de nuestros actos y decimos, es que yo hablé así porque la otra persona me hizo. Es que yo actué así porque la situación me hizo actuar de esa manera. Y preferimos echarle la culpa a las situaciones o a las personas para no verdaderamente vernos y poder ser conscientes y ser honestos con nosotros mismos de decir, así la otra persona me haya gritado, yo no tuve que haber reaccionado así. Pero si has reaccionado así, entonces son focos rojos que tú tienes que empezar a pensar, ¿cómo reacciono ante el tráfico? ¿Cómo reacciono ante alguien que se me atravesó, ¿no? En una vía y se me cruzó y casi choco? ¿Cómo reacciono ante que mi hijo no se apura a sus quehaceres, a la tarea? Cuando soy impaciente, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando alguien me hace algún mal o habló mal de mí? Cómo reacciono o cómo pienso cuando el jefe es injusto. Todo eso, o cómo hablo cuando escuché que alguien habló de mí, yo también hablo, yo también maldigo, yo también pues le digo cosas ofensivas. ¿Cómo pienso? ¿Cómo reacciono? Esa era la tarea que hasta yo misma la tuve que hacer. No sé si crean, la he hecho y diario la hago porque diario nos enfrentamos a esos gigantes. Diario llega el gigante del enojo y de pronto no sabes por qué, pero ya gritaste, pero ya celaste a tu esposo, pero ya sentiste esa molestia en tu corazón contra alguien y entonces ya no le quieres hablar. Y diario hay que hacer ese examen
bueno, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que llega el Espíritu Santo y entonces Él te empieza a mostrar todo eso malo, porque cuando no tenemos a Cristo, no tenemos al Espíritu Santo, creemos, y yo te decía hace un momento, le echamos la culpa a todos, menos a yo ver que yo soy la responsable o el responsable de lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo a mi esposo, a mis amigos, a mis hijos, al jefe, a mi papá, a mi mamá, etcétera. ¿Cómo estoy reaccionando? Y entonces nos daremos cuenta que me parezco a mi papá, que me parezco a mi mamá, que estoy actuando o estoy hablando como mi abuelo, que estoy pensando como me dicen que así era mi bisabuelo, ¿no? A lo mejor ya no lo conocimos, pero nos llega, ¿no? A decir, ay, el abuelo era así, ¿no? Y te pareces a él porque tú haces esto también. ¿Cuántas veces o hasta tú mismo o tú misma le dices a tus hijos, te pareces a tu papá? Te pareces a tu papá que de todo se enoja, ¿no? Y entonces lo único que estás haciendo es declarar que tu hijo tiene tiene esta situación y que en vez de que venzas a ese gigante por el cual tu hijo le pasaron esa semilla, le pasaron a ese gigante, en vez de que tú lo ayudes, lo único que estás haciendo, estás declarando que tu hijo no va a cambiar, que tu hijo va a ser así porque salió el papá, porque heredó lo que el papá hace, o viceversa, a la mamá, al abuelito, al tío, etcétera. Tenemos que, y Dios es lo que quiere en esta tarde, y por eso eh, no es casualidad que tú estés escuchando esto. Si tú has visto algo en ti, en tus papás y ahora en tus hijos, es momento de decir basta. Y quiero darte una breve lista de gigantes que se pueden heredar. Yo te decía, uno de los gigantes es la mentira. Acuérdate que Satanás es el padre de mentira. Y entonces, si tú como padre le dices a tu hijo que también mienta, que le diga a la vecina que no estás, que le diga al que ya te fue a cobrar, dile que no estoy, ¿qué estás haciendo? Le estás heredando un gigante de mentira a tu hijo. ¿Qué va a hacer tu hijo y tu hija cuando crezcan? O ya desde ese momento, lo mismo le va a decir a la maestra. Es que no hice la tarea porque iba a mentir. O te va a mentir a ti. No me dejaron tarea y verdaderamente sí le habían dejado tarea. ¿Pero por qué? Porque tú no has vencido a ese gigante de la mentira y lo que hiciste fue heredarlo, fue pasarle. Son patrones que tú traes tal vez desde antes, desde tus padres, desde tus abuelos, desde antes. Y ahora se lo estás pasando a tu hijo y tu hijo a su hijo y así sucesivamente. Y es un círculo en donde si no paramos, eh, va a haber una generación con muchas maldiciones. No va a haber una generación con bendición que Dios quiere traer a nuestra vida. Tenemos que ser libres. Él vino a liberarnos, Él vino a libertarnos de esa opresión, de esos gigantes, pero necesita que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y vencer. Te tengo una pregunta. ¿Crees que Dios hubiera podido mandar un rayo hacia Goliat y matarlo? Y que el pueblo hubiera sido libre? Claro que lo hubiera podido hacer. Así como mandó un diluvio en los tiempos de Noé y murieron muchas personas que estaba haciendo mal contra Dios, lo pudo haber hecho con Goliat. Pero él necesitaba de un jovencito que demostrara su valentía, que demostrara su fe, que le demostrara a todos los demás que Dios estaba en él y que ese jovencito llamado David podía saber que Dios estaba con él y que se podía vencer a un gigante de esa magnitud como lo era Goliat con la ayuda de Dios, sin una armadura, sin una espada, sin nada o herramientas más que con piedras, ¿no? Y
Eso es lo que quiere Dios, que tú y yo podamos ser testimonio para otros de que sí se puede con la ayuda de Dios y con nuestra valentía, con nuestra decisión, porque David tuvo que tomar esa decisión de decir, yo voy y yo voy a vencer a ese gigante. Y vemos, ¿no? En la vida de David, que sí, tuvo otros gigantes que vencer, que ya también hemos visto, pero que fue de gran ejemplo hasta el día de hoy, un jovencito, de que sí se puede vencer a los gigantes. Así que se tenga la edad que tenga tu hijo o tu hija, ellos pueden vencer a los gigantes que tienen. Si tu hijo ves que es flojo, es porque lo trae a lo mejor de alguien. Y quiero darte esta pequeña lista que son los gigantes que hasta hoy hemos visto. Sabemos que existen más, pero que hasta hoy hemos visto 43 gigantes donde Dios nos ha hablado, en donde Dios nos ha dicho, tengan cuidado, no eh, des por herencia, tienes que vencerlo para no dar por herencia. Es como las deudas, ¿no? Cuando los padres fallecen y dejan deudas, pues imagínate, ¿no? El hijo dice, ¿por qué no, por qué mi papá no pagó estas deudas? Ahora me la está pasando a mí y en vez de ser algo de bendición me pasó una maldición, me pasó todas sus deudas y ahora tengo yo que pagarlas. Y es lo mismo, que tus hijos no pueden heredar maldiciones. Es momento de poner un alto y ahora si tú ves que tu hijo está manifestando uno de estos gigantes, es momento de que vayan con Dios y puedan romper y pedirle que rompan con estos patrones generacionales, con estos gigantes para que cuando tú tengas un nieto, él ya no crezca con este tipo de gigantes, ¿no? El autoestima, la baja autoestima, ¿qué tal con eso? ¿Cómo te percibes tú en tu baja autoestima? ¿Y cómo has visto si tu hijo o tu hija es inseguro? Es porque tiene una baja autoestima y es porque tú se la has heredado. Mi mamá me pasó ese gigante y ella tuvo que darse cuenta cuando ella se hizo cristiana, el Espíritu Santo le revelaba a ella que tenía que romper con eso, romper con esas cadenas que vamos arrastrando como esclavos, ¿verdad? Y que ella ya era libre de una baja autoestima que me la había heredado a mí. Yo no podía ver a la gente a los ojos. Yo tenía una muy baja autoestima y entonces entre las dos tuvimos que vencer a ese gigante y hoy por hoy yo sé quién soy, tengo una identidad, sé que soy hija de Dios y es lo mismo que ahora voy a transmitir a mis hijos, ya no voy a transmitir una baja autoestima, hoy voy a transmitir mi identidad y que ellos sepan quién es Dios y quiénes son ellos en Dios, ¿no? Yo no tengo hijos, pero por eso para mí es primordial vencer todos los gigantes que yo pueda para no heredarlo a mis generaciones. Baja autoestima, la depresión, eso ahorita, hoy por hoy, el mundo busca al psicólogo cada ratito. ¿Por qué? Porque no pueden con este gigante de la depresión. Si alguno de estos títulos te llama la atención, y dices, yo quiero saber cómo vencer a este gigante que acaba de mencionar Paola, te invito a que nos visites en nuestras redes sociales. En YouTube están todos los videos de Venciendo Gigantes y ahí puedes ver en los títulos cualquiera de estos si tú quieres y vencer a uno de ellos. La depresión, la amargura, la soledad, te sientes solo, aun cuando tus hijos se van, te sientes solo cuando estás solo, es, es un gigante que te está ahí diciendo, mira cómo estás solo, nadie te quiere, etcétera, ¿no? Celos, esos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con eso de los celos? El temor, el temor, la postergación, también dijimos que es uno de los gigantes, todo lo postergamos, mañana, pasado, ya será para el otro año, y todo vamos postergando la superstición,
Me encantó ese tema también. No pasar por debajo de una escalera, que el gato negro, que no me pases la sal con la mano. Supersticiones que también, fíjate cómo vienen también eso de herencia, ¿eh? Por eso tenemos que poner un alto y decir, basta, mis hijos ya no tienen por qué luchar contra estos gigantes. Ellos van a tener también gigantes que también quieran amedrentarlos, también quieran entrar a su mente, pero que por lo menos tú no se las heredes. Eso va a ser primordial. Eh, Comparación, ¿con quién te estás comparando? Deudas, híjole, esas vienen, créanme. Yo tengo familia que cómo han pasado de generación en generación en generación las deudas. Y piden prestado y no pagan. Y sus hijos también piden prestado y no pagan. Y los hijos de sus hijos piden prestado y no pagan. ¿Por qué? Porque viene desde mis abuelos. Mi mamá rompió con eso y yo me acuerdo muy bien que ella cómo me enseñó a pagar siempre, a que todo lo que yo debiera eh, o me vendieran, luego lo tuviera que pagar, porque son este, estos gigantes que tenemos que vencer. El orgullo, híjole, ese, ese del orgullo, créanme que ha llegado a lastimar, ha llegado a dividir familias, dividir matrimonios, dividir padres e hijos. La inseguridad, el chisme, híjole, ese también. Y no nada más que tú platiques un chisme, sino con que te quedes a escuchar el chisme, ya estás participando. El desánimo, la envidia, la pereza, mi abuelo paterno, híjole, cómo luchaba con esa pereza, con siempre estar de conformista, porque le daba pereza y nunca acababa los trabajos, los botaba y así se vino hacia mis tíos y hacia mis primos y así, ¿por qué? Porque se vino de generación en generación. La impaciencia, la rebeldía, la duda, la conformidad, el enojo, el rencor, las adicciones, eso se heredan. Aunque el hijo, por más que deteste al padre borracho, que diga, yo no lo voy a hacer, al no vencer esos gigantes y al no romper esta herencia generacional, eh, ¿cuántas veces has visto que los hijos también repiten la misma historia? A pesar de que de chiquitos detestaban ver al padre borracho, lo repiten con sus esposas. ¿Por qué? Porque son estos gigantes generacionales que no se han vencido. La debilidad, la ofensa, si tú de todo te ofendes, todo lo que te digan te ofendes, en la culpa, juzgar, ¿qué tal? ¿Cómo seguimos juzgando a la gente? El egoísmo, la preocupación, la avaricia, la violencia, infidelidad, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado que el papá le fue infiel a la mamá y entonces el hijo también le es infiel a la esposa y el hijo del hijo es igual de infiel? La infidelidad, la incertidumbre, la lengua, el ofender, el maldecir, el destruir, la cobardía, em, el temperamento y el carácter, eso también lo vimos, la necedad, la soberbia, perversidad, indisciplina, estrés y el último que vimos fue esta herida del abandono. Entonces, todo eso viene a que yo les decía la semana pasada, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy generando ya eché raíz, voy a poner un ejemplo, una raíz de orgullo en donde no lo he trabajado, donde no he vencido este gigante, no he querido vencerlo, aunque Dios me dice que Él me ayuda, no he querido
y entonces he dejado que crezca esta raíz y esta raíz ya hizo un árbol y ese árbol ya hizo fruto y ese fruto tiene semillas, que esas semillas se las voy a pasar ahora a mi hijo o a mi hija, perdón. Y entonces, al plantar esa semilla en mi descendencia, ellos nuevamente van a crecer con heridas de orgullo y va a pasar lo mismo. Y es el cuento, como dicen, ¿no? De nunca acabar. Son semillas que dejamos y lo vemos también en Gálatas. Lo vemos en Gálatas, si lo pudieras leer y quiero terminar el día de hoy, porque lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero quiero dejarte con esta escritura. En Gálatas 6, del 7 al 9 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o sea, vas a cosechar. Por si dice, Dios no puede ser burlado. Él todo lo conoce, Él todo sabe que todo lo que tú siembres vas a cosechar en tus hijos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, cosas buenas, cosas de la palabra, porque esto también lo puedes heredar, lo vamos a ver en las siguientes clases, del Espíritu también vas a cosechar, pero vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Así que todo lo que tú y yo sembremos de cualquiera de estos gigantes que acabo de mencionar, va a rendir un fruto, vas a cosechar frutos malos, frutos de estos gigantes. Así que tenemos una gran labor, pero tenemos a Dios, pero también tenemos que tener la voluntad de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él me pide que no haga? Eso es lo que voy a tener que enseñarle a mis hijos. La semana que viene vamos a ver justamente eso, cómo puedo romper con estas gigantes generacionales. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la ayuda de Dios lo sé, pero cómo es antes y el después, y eso vas a ver que va a tener muy buena ganancia para tus generaciones. Así que queremos obtener la vida eterna. No te pierdas estas clases que nos va a ayudar mucho al espíritu. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.